se propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, Daniel decidió consagrarse entera y completamente para el propósito de Dios. Aún ante el edicto del rey, aún así fuese llevado a la muerte, él decidió postrarse y humillarse delante de Dios. Y el título del mensaje es: decide ir más profundo, porque esta es una decisión. Tenía muchas preguntas a Dios y mientras que escuchaba el mensaje la semana anterior, Dios me dijo eso: es una decisión que deben tomar mis hijos, es una decisión que debe tomar mi iglesia. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 10 y 13, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Escuche esto: 2 hombres. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba. Tenga en cuenta esto aquí: y a solas estaba en el templo y a solas oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Escuche el mensaje. Decide ir más profundo. Esto es una decisión entera y completamente de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Esto no depende de Dios, esto no depende de nosotros como pastores. Si usted sirve en este lugar, no depende de sus líderes. Y si usted es un hijo de Dios, depende entera y completamente de usted. Porque cuando Dios nos está diciendo este año, decide ir más profundo, y este mensaje viene enlazado, es más, Dios me lo dio a través de la palabra que compartió nuestro pastor. Él tocó 3 aspectos fundamentales clave para nuestra vida. Él habló acerca de una fuente de vida. Y él dijo que esa fuente representaba cierta humildad, pero representaba una esencia de humillación a través de Cristo. También habló y dijo que esa esencia debe ser santa, pura, que de una u otra manera debe mantenerse en un proceso de santificación y transformación. Y lo siguiente que dijo es que esa fuente debe mantenerse avivada, es decir, habla de nuestra vida como creyentes estando conectados. Pero para que usted pueda comprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, porque quiero decirle que esto es un texto muy poderoso y muy profundo, que estoy pidiéndole hace varios días a Dios que me permita digerir esto. ¿Por qué? Porque es la condición de 2 hombres. Y al final le voy a hacer una pregunta, al final del mensaje le voy a hacer una pregunta. ¿En qué lugar se encuentra usted? Deseo que miremos el contexto de estas palabras que declaró nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús antes cuenta una parábola acerca de una viuda insistente, una viuda que era persistente. Y se está refiriendo a que ellos no debían desanimarse a causa de la oración, sino que debían persistir hasta ver respuesta. Así que nuestro Señor Jesús cautivó la atención de sus discípulos diciéndole que no debían desanimarse, sino orar siempre. Y además le cuenta la historia de un juez, escuche, que no tenía temor de Dios, pero que había una mujer que sabía quién podía hacer justicia por ella. Cuando tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, a dónde vamos y cuál es nuestra fuente, podremos estar y vivir confiados. Y narra la palabra de Dios, dice: pero que hubo una viuda que insistía en pedirle justicia con su adversario, y este juez se negó por algún tiempo. O sea, era tanto la insistencia, o sea, que se hartó y se cansó. Pero al fin concluyó: aunque no temo a Dios, mire la arrogancia de este hombre, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Así que el Señor Jesús aquí se está refiriendo a que Él cuida a aquellos que son escogidos, a que Él cuida a aquellos que han sido elegidos, aquellos que se mantienen orando, buscando y su rostro todo el tiempo. Él hará justicia por nosotros, Él hará justicia por usted. Así que de aquí es donde se desglosa la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, refiriéndose particularmente, quiero que capte esto,
Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a las demás personas. Y esto es lo que vamos a ver. Esta es una historia bien hermosa que Dios nos puede hablar mucho si usted tiene un corazón enseñable en esta mañana. Así que en esta mañana, amada familia sin fronteras, el tema central de nuestro mensaje de hoy es sobre la necesidad de humillarnos de corazón delante de Dios para reconocer su poder, su grandeza, su gobierno y su señoría sobre nuestras vidas. Si esto no sucede en su vida, quiero decirle que usted no va a poder experimentar la grandeza y el poder de Dios. Esta mañana mientras que oraba, Dios traía a mi mente un texto y se lo compartía a las personas o hermanos que estaban aquí. Hechos capítulo 9 narra de la conversión quien hasta este momento es Saulo de Tarso, pero dice que él cayó de rodillas y se postró delante del mismísimo Señor Jesús. Y hay una versión que dice que él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Rindió su corazón y a partir de ese momento el Señor Jesús le da unas indicaciones. Luego llama a un hombre donde también le da unas indicaciones para que ore por él, sea lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese instante, la vida de Saulo de Tarso ahora pasó a ser Pablo, siervo de Cristo. Escucha, desde el momento en que tú y yo rendimos nuestro corazón a Cristo Jesús, dejo de ser yo para ahora ser siervos de Cristo. Pero escuche, porque aquí hay dos etapas. Presta atención lo que quiero transmitirle y le ruego que no se distraiga. No se distraiga tan fácilmente. Cuando Cristo llega a nuestra vida, pasa a ser el Señor de nuestra vida. Es decir, nosotros nos postramos de rodillas delante de Él. Pero esto no queda allí. Porque de continuo, en todo tiempo y en todo momento, nosotros debemos desarrollar un corazón y humillarnos siempre delante de la presencia de Dios. Porque cuando esto deja de suceder en nuestra vida, escuche, nos estamos descuidando. Eso fue lo que le pasó a David. Usted y yo nunca debemos dejar de humillarnos delante de Dios. Con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es: debemos reconocer, escúchelo, la necesidad de humillarse delante de Dios. Hasta que usted no reconozca la necesidad de un Señor y Salvador, un Dios todopoderoso en su vida, escuche, vivirá por las misericordias, pero tú y yo necesitamos trascender a la gracia. Y recuerda que la gracia es el poder sobrenatural de Dios. Esto lo aprendí de mi pastor hace más de 10 años. Es el poder sobrenatural de Dios que equipa al creyente para que ande, camine y viva en victoria. Cuando un creyente camina en la gracia, está permitiendo que el glorioso poder que levantó a Cristo de los muertos es el que obra eficazmente en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 12, dice: a algunos que confiando en sí mismos, ¿está comprendiendo esto? O sea, esto es una verdad. Este es un llamado de atención fuerte que le está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas. Oiga, esto es interesante, porque se puede estar en la iglesia, pueden haber personas aquí sentadas que creen que son hijos de Dios, que porque están en la iglesia, pero están solos. Dios, esto es profundo. Usted no se imagina lo que me ha confrontado esto. El recaudador de impuestos, el fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Dios, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que he recibido. Escuche, este hombre estaba ahí, pero no pertenecía al lugar. Estaba viviendo obras muertas. Estaba viviendo una religión y una tradición. Se estaba autojustificando. Se creía mejor que su hermano.
Al buscar el significado de la palabra humillar, encontramos varios significados. Y uno es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza, o las rodillas específicamente en señal de sumisión. Es más, mientras que estudiaba el mensaje, pensaba en Alberto Torres, porque él a veces molestando, él hace esto y, Pastor José, pero lo hace así, es molestando. Pero cuando miramos esto desde el ámbito espiritual, escuche, humillarse es una actitud del corazón. Porque muchas veces podemos estar de rodillas, pero nuestro corazón está de pie por el orgullo y la arrogancia. Y esto es una línea muy delgada. Cuando miramos el significado de acuerdo a lo que nos expresa la palabra de Dios, debemos mirar la forma en la que Cristo se humilló para salvarnos y rescatarnos a nosotros. Él se despojó de su trono, de su gloria. ¿Por qué debemos tener presente esto? Porque la cultura en la cual nosotros estamos viviendo se promueve una actitud arrogante, displicente, desafiante, de soberbia, de irrespeto, de falta de sujeción, incluso a nuestros padres y autoridades. A finales del mes de diciembre fuimos al aeropuerto a llevar a María José. Ya había una niña que tenía como 11 años, con su hermanita que tendría unos 8 años. Dios, y yo tenía ganas de tragar gente. 4:30 de la mañana y esta niña le decía, oye tú, sirve para algo, no sirves para nada, coge una maleta. Dios, yo tuve que pedirle a Dios que me sostuviera, no para los padres. Le estaba hablando así a su mamá. Dios, coge la maleta. Cuando iban a pasar el control, yo decía, Dios, qué sociedad en la que estamos viviendo. Oiga, usted y yo no podemos hacer parte de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Y espero que usted no le permita ese tipo de acciones a sus hijos. Ojo, sabe que en la iglesia no gusta la palabra disciplina. Y la palabra de Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Porque usted y yo somos hijos, mas no bastardos. Así que es muy importante la labor que nosotros tenemos como siervos de Dios y ejercemos como padres. Así que el querer hacer las cosas a nuestra manera, esto es un acto de orgullo, de arrogancia, creer que nosotros tenemos todo bajo control. Quiero decirle que esto no es así. ¿A cuántos se les desequilibró el viaje o la hora de llegada por un accidente o un trancón? Levante su mano mientras venía en carretera. Bueno. ¿Sí ve que nosotros no tenemos todo bajo control? El único Dios soberano, eterno, maravilloso, que tiene todo bajo control es Dios. Solo Él. Volvamos a nuestro texto de estudio. Lucas capítulo 18, versos 9 y 10 dice: a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo oral, uno era fariseo y el otro publicano. Escuche, esta parábola nos puede resultar familiar. ¿Cuántos hemos leído, hemos meditado? Pero lo que hay aquí, hay una esencia muy profunda y oro para que la persona, el Espíritu Santo, pueda revelar esta verdad. Escuche, porque el tema central del cual quiero hablarle y compartirle y que Dios tocó también a través de mi pastor es que usted y yo podamos humillarnos. Porque si usted y yo verdaderamente hoy decidimos ir más profundo, lo que va a decidir cada día de su vida es humillarse delante de la presencia de Dios y delante de su palabra. Es decir, caminar, andar entera y completamente bajo el gobierno de Dios. Así que Jesús le relató esta historia a sus oyentes. Escuche, pero Él no lo hizo para hacerles daño, no. Él lo hizo para ayudarles. Él lo hizo ¿para qué? Para que ellos pudiesen mostrar más adelante un fruto totalmente diferente. Esto es bien interesante. ¿Y si recuerda alguno quién estaba allí que no escuchó?
que los apóstoles dicen en el libro de Hechos que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros? Bueno, espero que usted no sea ese uno. ¿Ok? Necesitamos escuchar el consejo de Dios. Necesitamos poner en práctica todo lo que Él nos dice. Escuchen, no se habían podido encontrar dos hombres tan diferentes. Uno que tenía un concepto muy alto de sí mismo y otro que a causa de su labor y de lo que había elegido, de una u otra manera, él lo que le había dado la espalda a su pueblo, a Dios, a su religión y todo lo que había vivido hasta este momento. A los publicanos se les mencionaba junto a los pecadores. Así que podríamos suponer que el fariseo está situado en un nivel más bajo. Escuche, pero ante Dios lo que quiero decirle es que sin Cristo todos somos pecadores, pero con Cristo todos somos hijos de Dios. Yo no puedo tener una medida más alta de sí misma de la que debemos tener. Yo debo mirarlo a usted como un hijo de Dios, amado, redimido, escogido, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Es más, superior a mí, producto del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón para ponernos a la medida. Simplemente por la gracia de Dios ejercemos una labor, por su gracia, porque usted le pertenece a Cristo. Yo no pagué por sus pecados y no daría una gota de sangre por usted. Pero como Cristo lo hizo, ¿está comprendiendo? Lo que quiero que comprenda es todo lo que Dios ha provisto, ha determinado para su vida, pero usted debe darle el valor. El valor. O sea, no demos por hecho las cosas, sino que hay que darle el valor. Vaya al verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? ¿Está comprendiendo por qué hay oraciones que no pasan del techo? ¿Está comprendiendo por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres. Escucha esto: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Escuche para que comprenda esa verdad. En estos días, eso fue el día martes, dispusimos de un día en particular para hacer un paseo que fue espectacular y hermoso. Y mi esposa estaba donde unos amigos que ella estudió con nosotros, los conocemos hace años. Entonces yo llegué a recoger a mi esposa con mis hijas y él estaba sentadito. Yo me iba a despedir porque ya no iba a volver más a su casa. Así que cuando yo llego, noto que él está más prendido que arbolito de Navidad. Tenía una cerveza en la mano y él, a lo que me vio, sintió pena y vergüenza. Mas sin embargo yo me acerqué, lo abracé, le di las gracias y le dije: te bendigo, y oré por él. Y él estaba apenado. O sea, yo no puedo creerme más que él. ¿Sabe por qué? Porque aún en las vacaciones yo permito que Dios hable a mi vida. Porque de lo contrario estoy siendo un orgulloso y arrogante, yendo a mi pueblo donde andaba con pata pelada, porque así andaba, y olvidaría fácilmente cuál fue mi niñez y cómo Dios me sacó de ese lugar para ahora Él, por su gracia, tenernos en un mejor lugar. Y no le estoy hablando solo de lo material, sino de estaba muerto espiritualmente y ahora tenemos vida. ¿Está comprendiendo? Porque usted siempre debe desarrollar un corazón manso y humilde. Por eso el profeta dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Así que podríamos decir, pienso yo, ¿no?, que ninguno de nosotros comenzaría una oración así. ¿Alguna lo ha hecho? Creo que no, porque a medida de que uno crezca, yo a veces cuando inicié hacía oraciones, pero no. Pero este hombre sí comienza una oración errada, equivocada. Mira esto: pero en ciertas ocasiones, quiero decirte de parte de Dios, que nuestras expresiones externas demuestran un nivel de superioridad ante los demás. Y tenemos a los demás en poca cosa, aún ante nuestras autoridades. ¿Sabe que usted y yo ni siquiera nuestro presidente, que necesita de Cristo, podemos pensar o hablar mal de él?
Lo que necesitamos es orar. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice, en el versículo 12, mire las obras de este hombre. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que gano. Nadie va al cielo por diezmar y el ofrendar. Nadie va al cielo por ayunar. ¿Está comprendiendo usted? O sea, ¿está comprendiendo usted la gravedad del asunto? Porque él está yendo al templo, pero Dios no está en su corazón. Mientras que hay un hombre que sí tiene una actitud diferente. Iglesia, ten en cuenta lo siguiente. El Señor dejó bien claro que aquel hombre estaba hablando ¿con quién? Consigo mismo y de sí mismo. Y esto hay que tener una línea muy cuidadosa cuando nosotros predicamos. ¿Se ha notado que cuando Dios por su gracia, nuestros pastores y nosotros nos permite predicar, guardamos la esencia de la palabra? Porque nosotros predicamos a Cristo, muerto, crucificado, resucitado y ahora sentado a la diestra de Dios. Pero este hombre está hablando de sí mismo. Yo que te doy la 10ª parte de todo, obras muertas. Yo que oro y ayuno. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando ores y ayunes, no seas como los hipócritas y vayas no, sino que lávese, báñese, peínese y perfume y sonría, perfúmese. ¿Está comprendiendo? ¿Sí ve que este hombre está mal? Por eso su oración no pasa del cielo. Mira esto. Y Santiago nos enseña que la oración del justo, Santiago capítulo 5, es eficaz. Me gusta la versión que dice que la oración del justo es poderosa. Cuando Santiago está diciendo es poderosa, es porque está centrada en una persona, Cristo, y en el poder de su Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro también dejó esto bien claro. Escucha, 1 de Pedro capítulo 5, verso 5 dice, también a los jóvenes les digo, obedezcan a los ancianos, trátense unos con otros con humildad, porque Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor ¿de quién? De los humildes. Humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento. ¿Está comprendiendo esto? Esto es muy profundo. Usted y yo necesitamos reconocer, yo estoy digiriendo esto. Necesitamos humillarnos delante de Dios todo el tiempo. El orgullo, quiero recordarle, esto fue algo que le dije el mes anterior, es un sentimiento de satisfacción y una autoestima excesiva. O sea, un nivel de superioridad. ¿Ha tratado con este tipo de personas? Yo lo sé todo, no me interesa tu consejo. Cuando vas y le predicas de Cristo, no es que yo lo necesito. O aquellos padres que están haciendo una corrección a sus hijos y los hijos no prestan atención o tienen en poco el consejo que los padres están dando, porque esto aún sucede en la iglesia. El orgullo es peligroso y dañino, y esto es lo que está experimentando este fariseo. Su corazón está enaltecido, su corazón está lleno de autosuficiencia. Hasta este momento, él ha creído que se merece todo. El recaudador era un pecador y había caído muy bajo al convertirse en un recaudador de impuestos. Él como judío había negado su propia nación, escucha, había renegado de su religión, había dado su espalda a Dios. ¿Y por qué? Porque había preferido una profesión lucrativa que aparentemente le daba riqueza, pero que lo mantenía verdaderamente alejado hasta este momento, porque eso iba a suceder hasta este momento, alejado de la fuente. Pero esa vida, escucha, esa vida que este hombre había experimentado hasta este momento, no había logrado satisfacer la necesidad que había en su corazón. Había sucedido que igualmente con la vida de Leví, o la de Mateo, o la de Zaqueo, que eso lo podemos ver también ahí en Lucas capítulo 9. Ellos también tuvieron la misma experiencia. Recuerda que este tipo de personas no eran aceptadas ni queridas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera
Las personas se sentían que estaban siendo abusadas, estaban siendo utilizadas y ellos se estaban lucrando aún en medio de la necesidad y de la miseria que pudiese haber. Pero quiero decirle que el Señor Jesús no desaprovecharía la oportunidad para sembrar un gran principio acerca de humillarse delante del Padre, para así en su momento poder ser promovido. Escucha esto, el verso 13 dice: pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este hombre está teniendo un acto de humillación ante Dios. Y este es el acto de humillación que debemos tener nosotros de continuos. Si recuerda que el mes anterior le hablé acerca de la necesidad de lavarnos. Cuando usted y yo le fallamos a Dios, la palabra correcta es errar en el blanco, es decir, pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuando usted y yo pecamos, debemos postrarnos delante de Dios. Pero ¿sabe qué hacen muchos hijos de Dios? Van con su arrogancia, como lo hizo Caín, como lo hizo Saúl, en vez de humillarnos delante de Dios. Aquel hombre clamó para que Dios le colocara en un lugar donde pudiese alcanzar su gracia y su misericordia. Escucha, el Señor dijo que su oración había sido escuchada, había sido oída. Escucha el tipo de oración que a nuestro Dios le encanta escuchar. El Señor dijo: su oración fue escuchada por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se encontraba juntamente allí, camino a la cruz, porque él después, más adelante en el capítulo siguiente, narra acerca de su crucifixión. Así que el Señor Jesús sí sabe lo que está haciendo, donde aquel hombre le alcanzaría la gracia y el favor de Dios. Lo que posteriormente escribiría Juan en su primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, donde Jesucristo se ofreció por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, sino por todos los de la humanidad entera. Así que el publicano oró para que Dios le fuese propicio. Escúchelo. Esa palabra nos recuerda al propiciatorio, la tapa del arca, donde Dios manifestaba su gracia y su misericordia. Cristo se convirtió en aquel lugar donde nuestros pecados serían lavados y perdonados. Qué profundo es esto. Qué profundo es esto. Yo me atrevo a decir que esta escena le permitió a uno de sus discípulos, como Pedro, para que luego pudiese entender y comprender y a escribir acerca de lo que ahora somos: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no podemos desaprovechar oportunidad para recibir el consejo que Dios nos da. Para que pueda comprender este primer aspecto, quiero pedirle que por favor vaya al libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 8, para que usted pueda pueda comprender esta verdad tan profunda, para que podamos reconocer la necesidad de humillarnos delante de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, ¿qué? Se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa misma manera se hizo semejante ¿a quién? A los seres humanos. Y el verso 8 dice: al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Escuche, para que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, porque así comienza Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la Reina Valera. O sea, usted y yo debemos humillarnos de corazón. Debemos humillarnos de corazón. Sabe que yo conozco una persona mayor, como 55 años, y él por respeto me hacía reverencia y un día le llamé la atención. Le dije: no me gusta eso, yo quiero abrazarte. Y él era mayor. Yo te veo a ti como alguien. Y él se humillaba ahí. O sea, no me gusta eso. Tú puedes hacer este tipo de cosas en tu físico, pero no pueden estar en tu corazón ante Dios. Y cuando esto no es de corazón, no va a suceder nada en nuestra vida.
Escuche, porque este hombre está de pie, orando consigo mismo y hablando de sí mismo. ¿Sí está notando que son dos cosas diferentes? ¿Sí está recibiendo algo? Yo pensé, pastor, que me ibas a decir cómo iniciar este 2025 con toda la energía. Pues te lo estoy diciendo, ve más profundo, porque hasta que no vayas más profundo, no vas a poder experimentar el obrar sobrenatural de Dios en tu vida. Hay que ir profundo en la oración y en la palabra. Así que el sentir de Cristo Jesús también nos recuerda nuestra relación, nuestra comunión con Dios, donde Cristo, escuche, vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre y ahora darnos vida eterna, para salvarnos. Así que al seguir el ejemplo de Cristo, también nos acercamos a Dios y podemos tomar decisiones donde Él es glorificado y exaltado. O sea, para que el Señor Jesús llegara allí, Él antes oró y dijo: Padre, oro para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Libro de Lucas. Se está humillando delante del Padre para que luego el Padre fuera glorificado. Además, podemos tener en cuenta que Dios siempre estará con nosotros en cada paso que damos. Cuando usted y yo nos rendimos, nos postramos de rodillas delante de Dios, mire, usted va a vivir confiado, seguro y reposado, sin afanes. ¿Cómo tenemos esto? Bueno, debemos buscar esto, conociéndolo más a través de su palabra, la oración. Esto es fundamental. Yo le pregunté a Dios y esto fue la respuesta que me dio. Oración y palabra, meditación, comunión conmigo. Eso es lo que usted necesita. Usted, si quiere ver todo lo que Dios ha establecido para su vida, escuche, necesita estar conectado a la fuente. Si usted está conectado a la fuente, quiero decirle que está en el lugar correcto. Y por ende va a entender y comprender que Dios lo determinó en este lugar, en este tiempo y en este momento para cumplir un propósito. Así de sencillo. Así que mira, el Señor Jesús renunció a su propia vida y se sometió a la voluntad del Padre por amor a nosotros, por amor a un mundo perdido. Si queremos seguir su ejemplo, debemos estar dispuestos a poner nuestros intereses a un lado y buscar los intereses de Dios. El problema es que esto no nos gusta. Yo que pensé que me ibas a enseñar hoy cómo conseguir casa, carro, beca y esa mujer y ese hombre que tanto estoy esperando. Bueno, si estás buscando solo eso, tienes un problema. ¿En serio? Usted no tiene que perseguir eso. Solito. Estos días le hice una oración a mi Dios, todo lo que quería comer. Y pregunten, hasta más. Cuando tú y yo estamos conectados en la fuente, cuando tú y yo permanecemos fieles, entera y completamente en Dios, escuche, en su palabra, en sus promesas, Dios cumplirá cada cosa que ha establecido. Siempre y cuando, si estás verdaderamente conectado, todo aquello tiene que estar alineado con el propósito que Dios ha establecido. Así que al contemplar el sentir de Cristo Jesús, mencionado en Filipenses 2, recordemos que su vida fue dada como un claro ejemplo de amor, de entrega y humillación por la humanidad entera para salvarnos. Así de sencillo. Así que concluye este primer punto. Si tomas la determinación y decides ir más profundo, tendrás que estar dispuesto a pagar el precio. Ay, eso no dolió. ¿Sí ve que no gusta? Pero tranquilo que eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno por usted. Lo segundo, solo aquellos que se humillan delante del Señor serán justificados ante Dios. Escuche, porque esto es bien interesante. Lucas capítulo 18, verso 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador.
La oración del recaudador de impuestos fue escuchada por Dios. Escuche, fue escuchada por Dios. De hecho, hoy tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Producto de qué? De que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Escuche, Dios al peor de los pecadores le dice: yo te amo y he determinado una salida para ti. ¿Usted cree que el hombre más perverso de este mundo se merece la salvación? Todos. Si ve por qué usted y yo no podemos tener un concepto ni una medida más alta. Sabe, a mí me gusta observar mucho. Dios me enseña observando, me habla observando. Entonces, cuando yo voy a mi tierra, en serio, yo andaba a pata pelada, solo oreja y cabeza y barriga. Y tengo muchos amigos o personas con las que crecí. Y Dios por su gracia los ha bendecido. Pero a mí me da risa verlos cuando llegan allá a la costa. O sea, se creen los hijos de mejor mae. Usted y yo nunca podemos olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Hace algunos años escuché la historia de un hombre que llegó a ser gran empresario, el hombre del gallo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Un hombre que tenía un gallo al fondo de su oficina. Y cuando llegó, una persona le preguntó, porque el gallo siempre estaba cantando. Si no sabía, los gallos se levantan cantando desde las 3 de la mañana. Cuando yo trabajaba en mi pueblo, ese era mi despertador, el gallo que tenía mamá en el patio. Así que este hombre le pregunta: ¿por qué tienes ese gallo allí? A lo que él respondió: porque cuando miro dónde estoy y dónde me ha traído Dios, cuando escucho al gallo cantar, recuerdo que nunca debo de olvidar que ha sido Dios el que me ha traído aquí. Lo que quiero decirte con esto es que cada uno de nosotros debe tener un gallo que le cante, para que mire de dónde lo ha traído Dios. Porque si es así, te vas a desviar y vas a perecer y le vas a robar la gloria a Dios. Mira, tú puedes venir al lugar de gracia, nos dice Dios, en este segundo aspecto, a esas personas que no han recibido de Cristo. Tú y yo tuvimos que admitir que necesitamos de un Salvador, de un Redentor. Pero ahora también debemos ser conscientes que hay muchas personas en el mundo, en nuestra casa, en nuestra familia, que necesitan de la gracia salvadora de Dios. Así que cuando tú te desconectas de la fuente, estás olvidando de dónde te ha sacado Dios y la razón por la cual te trajo de ese mundo de caos y de perdición para que ahora puedas ser testigo de Cristo. El castigo ya ha sido pagado por Dios a través de su Espíritu. ¿Y por quién? Por Cristo. Pero Él asimismo tiene unos brazos abiertos para que todos aquellos que en Él crean puedan acercarse y reciban de esa gracia salvadora. No tienes que implorarle o prometerle nada. No, eso es de gracia, gratis. ¿Sabe qué está esperando Él? Si esa no ha sido tu decisión hasta hoy, que puedas humillarte delante de Él y reconocerle como el Señor de tu vida. Ahora, si le has fallado, Dios está esperando que te humilles delante de Él. El verso 14 dice: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana? Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la parábola se encuentra en este versículo donde hay dos hombres que entraron al templo. Escucha, el fariseo se enaltece a sí mismo
ora a sí mismo, se justifica a sí mismo. Mientras que el publicano recibe el amor y la gracia de Dios para ser perdonado. Él salió en una condición diferente. Cada vez que tú y yo vamos, siendo hijos de Dios, cuando le fallamos, aun cuando estamos bien, salimos diferentes porque salimos más rellenitos de su poder para poder permanecer firmes. Pero quiero decirte que este fariseo salió en la misma condición de muerte espiritual, autoengaño, orgullo y suficiencia. Y Mateo también se refirió a esto. Mateo capítulo 23, verso 12 nos dice, también, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el Señor Jesús le está hablando a un grupo de personas a la cual este fariseo también pertenecía. Porque recuerde que estas personas ponían un peso en las otras, que ni siquiera ellos estaban en la capacidad ni en la condición de experimentar eso. Vivían vidas religiosas. Es tu decisión hoy examinarte a ti mismo cómo has estado viviendo hasta hoy. Porque si no hacemos este ejercicio, yo lo he venido haciendo todos estos días, le he venido preguntando, le he venido diciendo, Señor, ayúdame, necesito más de ti. Necesito conocer más de ti, necesito profundizar, muéstrame en qué estoy fallando, porque nosotros no somos perfectos, nosotros fallamos, usted es perfecto en su espíritu, pero todos los que estamos aquí, hasta que Cristo llegue o nosotros partamos a su presencia, necesitamos desprendernos de muchas cosas, falencias de carácter, niñerías, inmadurez, soberbia, orgullo, falta de perdón, arrogancia, autosuficiencia, mediocridad, miedo, temor, conformismo. Y sigo la lista. Este versículo nos muestra que Dios no solo mira nuestros actos externos, sino lo que Él mira es el corazón. Aquí, usted y yo somos externamente el resultado de lo que hay internamente. A medida que usted crece internamente, se va a ver un fruto externo. Por eso la palabra dice que por sus frutos seremos ¿qué? Reconocidos. Para que puedas comprender esta verdad, quiero mostrarte una historia relatada en el libro de Lucas capítulo 17. Antes, esto va de la mano, yo quiero que mire porque mi rey enlaza una cosa con la otra. Y resulta que a partir del verso 11, el Señor Jesús, camino hacia Jerusalén, pasaba por Samaria y cuando estaba por entrar por el pueblo, habían 10 hombres enfermos de la piel, 10 leprosos, y ellos hacen algo y dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Sabe qué hizo mi Jesús? Vayan y preséntense ante el sacerdote. Y comenzaron a caminar. Pero solo uno retornó a la fuente. Escuche lo que quiero decirle. Y narra la escritura, que se postró delante de rodillas, adoró, reconoció al Señor, se humilló su corazón y fue sano y salvo. Cuando tú y yo nos rendimos de corazón delante de Dios, jamás en el nombre de Jesús saldrás en la misma condición en la que saliste. Es imposible probar del poder de Dios y seguir en la misma condición. Es imposible probar de su palabra y seguir en la misma condición, en la misma conducta, en los mismos pensamientos, en tu arrogancia, porque esa arrogancia te está llevando a la muerte, al fracaso. Si tú hoy decides rendir tu corazón verdaderamente delante de Dios, vas a ser limpiado y justificado por la sangre del Cordero de Dios. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad. Ayúdame a digerir esta verdad, Señor, porque lo necesitamos.
El mensaje de este versículo es relevante en el mundo actual en el que nosotros estamos viviendo, particularmente este gobierno. Yo no vine a hablarle de política, no me interesa eso. Yo no vivo por eso, pero sí debemos hacer la lectura espiritual. La iglesia debe hacer la lectura espiritual del momento en el cual estamos. Usted y yo no podemos vivir ni ser livianos. Usted y yo necesitamos ser firmes y contundentes. Escuche, Dios nos está diciendo este año que ir profundo, ir más profundo, ir más profundo, ir más profundo. Pero esa es nuestra decisión. Eso es decisión nuestra. Como cristianos debemos seguir el ejemplo del publicano en la parábola de Jesús para poder demostrar humildad y arrepentimiento genuino. Cuando admitimos nuestras debilidades y errores, Dios nos puede mostrar su misericordia y su gracia. Cuando nos humillamos delante de Dios, Santiago 4:10 dice: humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Así que el que se humilla, ¿qué pasa? Yo lo digo de otra manera, es desechado, porque Él quiso ser desechado. Porque hay algunos que toman la decisión de ser desechados por Dios. Así que cuando ponemos a Dios en primer lugar y reconocemos nuestra dependencia de Él, podremos encontrar paz, plenitud, gozo y confianza. Podremos mantener una vida plena y al mismo tiempo ser humildes. Le dije hace un instante que casi al tercer día me sentí inútil. Porque Chávez no quiere, yo estoy acostumbrado, en mi casa me educaron bien y mi esposa me educó bien. Yo lavo loza. Le quita uno el plato, le sirve esto y eso a mí me incomoda. Oiga, pero si lo hizo nuestro Señor Jesús, que se bajó de su trono y lavó nuestros pies, porque Él sigue lavando nuestra mugreza. Oh Señor. O sea, ahora ¿quién somos nosotros? ¿Está comprendiendo? ¿Está recibiendo algo? ¿Víctor está recibiendo algo? ¿Sí? ¿Tai está recibiendo algo? ¿Víctor Villamizar está recibiendo algo, hijo? Yo creo que necesitamos mucho de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Mucho. Todo el tiempo. O sea, usted y yo, sin Dios no somos nada. Nadita, mero cascarón. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Sabe que hoy en día hacen jarrones hermosos que valen millones? Pero si se cae, ¿qué pasa? Bueno, nosotros para Cristo somos valiosos, pero si nos caemos nos toteamos. Lo que quiero decirte es lo frágil y lo vulnerable que nosotros somos, pero Pablo también dice que cuando más débil soy, más fuerte Cristo es en mí. Y usted y yo lo que necesitamos reconocer es el gobierno y la soberanía de Dios en nuestra vida. Así que para que puedas comprender esto, ten en cuenta lo siguiente: un corazón humilde se humilla siempre delante de Dios, reconoce su poder, su grandeza y su soberanía. La humildad es un tema central en la Biblia, mucho de principio a fin. Por esta razón entró el pecado a la humanidad. Escucha esto: la humildad es el tema central y debemos amarlo, atesorarlo, entrelazado y va de la mano en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Humillarnos ante Dios no es simplemente un acto pasivo de rebajarse, sino una sumisión activa e intencional. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para rendirnos a su gobierno. La humillación ante Dios comienza con el reconocimiento de su grandeza y lo frágiles que somos nosotros sin Él. El profeta Isaías nos ofrece una ilustración muy clara cuando él estuvo ante la presencia de Dios. Él dijo: ay de mí, exclamé, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías exclamó: estoy perdido.
Así que para que Cristo se glorifique en tu vida, debes humillarte verdaderamente de corazón. Sabe que la oración de Ana solo fue respondida cuando ella derramó su amargura de corazón delante de Dios, porque antes iba cada año de una manera religiosa, por eso no había sido respondida su oración. Pero cuando ella va, demuestra su amargura, derramó su rabia, su enojo, abrió su corazón a Dios y comprendió cuál era la razón por la cual Dios le iba a dar al hijo Samuel. Cuando tú y yo nos postramos delante de Dios, nos postramos delante de su presencia, nos humillamos delante de su presencia. Si tienes que pedirle perdón en esta mañana, creo que es un buen momento, el momento propicio que Dios ha determinado para que seas limpiado, para que seas purificado de tanta suciedad. ¿Sabe que después de viajar, andar casi 3,000 kilómetros esta vez, mandé a lavar todo el carro, tapicería, todo? Usted y yo debemos lavarnos todos los días en la presencia de Dios y en su palabra. O a alguno le gusta un carro cochino. Yo detesto los carros cochinos. ¿En serio? Eso me habla de usted y de su orden. Sí, qué pena. Claro, usted no sabe ni dónde están las cosas. Bueno, espero que usted no sea un carrito de eso, sino llévelo al lavadero, yo, a la presencia de Dios y a su palabra. Escuche esto. El concepto de humillarse ante Dios también implica arrepentimiento y disposición a ser corregido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. ¿Está comprendiendo? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi nombre, mi rostro, perdón, y que siga a continuación, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Escuche, hasta que usted y yo no nos apartemos de cosas indebidas que usted sabe que están mal y que es pecado y que no lo ha querido hacer, Dios no va a contestar su oración. Así de sencillo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Porque Pablo dice también en el libro de Romanos que nosotros muchas veces no sabremos cómo pedir, pero su Espíritu intercede por nosotros. Pero todo es producto de aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Se lo estoy enlazando de una vez. Así que este versículo resalta que la humildad es un requisito o un prerequisito. ¿Para qué? Para el perdón y la restauración de Dios. ¿Cuántos han discutido con su esposa? Aquellos que están casados. ¿Cuántos son? Voy con los hombres. ¿Cuántos han fallado? Han tratado mal, le han hablado mal a su esposa y solo le han dicho: perdóname. Así como a mí no me aceptan eso. Estoy siendo libre de todo pecado, Señor, gracias. No, mi amor, perdona, mi amor, me perdonas, te amo. Y ella se pone así toda digna. ¿Sabe qué es lo hermoso de nuestro Dios? Dios no se pone digno. O sea, usted no tiene que ir con máscaras donde Dios, como este fariseo hipócrita, mentiroso, religioso y harto de tradición. Si usted tiene piedra, dígale: Señor, tengo piedra. Yo voy a abrir mi corazón con usted. Pero había un hombre en mi trabajo que me robaba la paz. Yo quería desaparecerlo. A veces quería ungirlo. ¿Sabe qué me dijo Dios? Sírvele. Y le vas a servir con lo que más te gusta cada día aquí a las 6 de la mañana. Ese tinto que te preparas para ti, se lo vas a brindar a Él con todo el amor. Hasta que no comencé a hacer ese ejercicio con este hombre. Escuche,
Al principio no lo hice con deseo, con rabia. Pero a medida que lo comencé a hacer, algo hizo clic en mi corazón. Y Dios cambió mi corazón, no el de Él, porque Él sigue siendo el mismo, para que luego yo pudiera servirle a Él en un momento de adversidad y casi muerte. ¿Está comprendiendo? O sea, si usted y yo no nos humillamos verdaderamente delante de Dios, oiga, no puede servirle al prójimo, ni siquiera a su familia. Dios, Señor, Padre, ayúdanos. Así que humillarse ante Dios también implica reconocer nuestra necesidad de su sabiduría y su guía. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos sométete a Él. La Reina Valera dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que usted y yo, sin Cristo, estamos más torcidos que palo de Guayacán. Así de sencillo. Este pasaje nos llama a una confianza total en Dios, reconociendo que nuestro propio entendimiento es limitado y defectuoso. Pero cuando usted y yo nos sometemos a la sabiduría de Dios, vas a encontrar dirección y propósito. ¿Está viendo? Así que para que comprenda esto, Lucas capítulo 18, verso 14, nos muestra que la humildad, escuche, y el arrepentimiento nos acercan a Dios, mientras que el orgullo, la arrogancia o todo tipo de pecado nos alejan de Él. Así que, ¿qué debe pasar en nuestra vida? Debemos esforzarnos, escucha, por ser como el publicano. Es más, debemos esforzarnos por ser como el Señor Jesucristo. Oiga, en serio, es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, para que no se compare con nadie. Es más, usted no debe compararse con nadie, porque si usted se compara con uno que tiene más que usted, va a tener un problema. Así que humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la pobreza espiritual en la que vivimos sin Él. A esto se refirió el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer ¿qué? Nada. O sea, usted y yo sin Cristo no somos nada. Así que baje la guardia, mijito. Hay que bajar la guardia, baje la expectativa, dice el pastor John David. ¿Cierto, Beto? Baje su expectativa, porque si Dios sale de la ecuación, vas camino al fracaso, vas camino a la vergüenza, vas camino al rechazo, y el enemigo te va a destrozar, te va a destrozar. De eso puedes estar seguro. Cuando tú y yo salimos de la cobertura de Dios, estamos viviendo por fuera del gobierno de Dios y viviendo bajo nuestros pensamientos, decisiones, lo que creemos o lo que pensamos. Así que en un mundo donde todos luchan por sobresalir y ser reconocidos, es bueno recordar que la verdadera grandeza se encuentra en ser mansos y humildes de corazón, para que Dios pueda renovar y transformar nuestras vidas en verdaderos siervos de Cristo. Concluyo diciendo, y voy a hacer un paralelo aquí, y quiero pedirle al grupo que saliste en unos minutos para que entendamos: Dios ha sido bueno, porque hay que agradecerle mucho a Dios por lo bueno que ha sido. Deseo mostrarle a través de la palabra de Dios dos personas: uno que decide ser manso y humilde de corazón, reconocer su pecado, reconocer su falta y acercarse a Dios para que sea perdonado, pero no pudo librarse de la consecuencia, pero fue manso y humilde. Pero también le voy a mostrar la historia de uno que fue orgulloso, arrogante y desechó el consejo del mismísimo Dios. Génesis capítulo 4, verso 6. ¿Se han escuchado? ¿Se ha leído esto? Caín, la conversación que Dios tiene con Caín, donde el mismísimo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, le está previniendo. Y dice: ¿por qué estás tan enojado? Le está haciendo una pregunta a Dios.
Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Qué amor el de Dios. Pero mira, cuando cerramos nuestro oído, cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, te pido que nos ayudes, Señor. Oh Señor. Caín es orgulloso y no aceptó el consejo de Dios y terminó quitándole la vida a su hermano. Sabes que cuando tú desechas el consejo de Dios, Dios tiene el poder de librarte de consecuencias, pero producto de tu decisión tendrás que vivir las consecuencias. Pero quiero mostrarles también un hombre que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Le pregunté: Padre, pero ¿por qué David es un hombre conforme a tu corazón? Si él te falló, él mató personas, él fraguó un homicidio, porque tenía un corazón adorador y se humillaba delante de mi presencia. Y cuando yo le llamaba la atención, él reconocía su falta y yo lo perdonaba y lo limpiaba. Y esta historia es cuando Dios confronta, escucha, a David, y ha pasado casi un año después de haber cometido este pecado. O sea que si ha pasado un año y Dios lo está confrontando, es porque el corazón de David ha llegado a algún estado. ¿Cuánto tiempo has permitido? ¿Cuánto tiempo has pasado y has dejado que ese primer amor se enfríe? ¿Qué tanto has permitido? ¿Qué tanto has sido frisado? ¿Qué tanto has tolerado del mundo en tu vida hasta hoy, donde Dios no ha sido glorificado? Porque David tuvo que ser confrontado por un siervo de Dios, y dice, él usa una historia para narrar, y él tiene una reacción emocional y almática. ¿Y quién fue este hombre para acabarlo, para matarlo? Pero mira, cuando tú y yo somos confrontados, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué necesidad tenía David? ¿Qué necesidad tienes de decidir pecar? ¿Sabes? Porque tú, como hijo de Dios, decides pecar. Un hijo del diablo no puede decidir pecar, solo peca porque tiene una naturaleza caída, pecaminosa, muerta y dañada. Pero un hijo de Dios decide pecar o no. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, el hombre más fiel. El hombre más fiel, que cuando llega del campo de batalla no se va a tener relación, comunión e intimidad con su esposa como lo hicieron los demás, sino que él se va a cuidar a su rey a la puerta del palacio. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por la cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo,
para que ahora fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Escucha esto: y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. La primera imagen de pornografía en la Biblia, porque se acuesta en la terraza. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Pero mira cuando tú y yo somos confrontados. Si tú y yo fuimos confrontados en esta mañana, entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Si somos rápidos para reconocer nuestro pecado, si somos rápidos para reconocer nuestras faltas, iglesia. David reconoce su pecado delante de Dios, y esto lo lleva a escribir el Salmo 51, donde dice: ten compasión de mí, Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu piedad. Borra mis pecados, lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi vergonzosa acción. Día y noche me persigue. ¿Te has imaginado, pensaste por un instante el año que tuvo David por ese pecado? ¿Tú crees que la comunión con Dios no fue rota? Pues claro que sí. ¿Por qué le das más validez a tu orgullo que a lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz? Cuando Dios solo está esperando que vayas y te postres delante de Él. Si es esta nuestra conducta, si es eso lo que hacemos, día y noche me persigue. Yo no sé si usted ha pecado. ¿Usted ha pecado? ¿Cuántos aún pecan? Uy, qué partida es santo, Señor. Escuche, nosotros no somos pecadores, pero aún nosotros le fallamos. ¿Sabe que en una ocasión quien era mi jefe me humilló, me insultó y me trató mal? Y yo dejé de hablarle. Y fueron unas semanas horribles que yo no podía orar. Y Dios un día me dijo: ¿y hasta cuándo vas a tener ese atajo en tu garganta? Vas y le pides perdón. Y Dios todos los días me decía: yo, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que yo no fui y le pedí perdón a ella, yo no pude ser libre de eso, porque yo no fluía en la oración. Usted no me puede decir a mí que el que peca, reza y empata. No, señor, eso es allá en el mundo, hágame el favor. Usted es un hijo de Dios, y usted y yo necesitamos ser limpiados, lavados. Dice David: límpiame, límpiame, lávame. O sea, él tuvo noches feas, donde cada noche el enemigo traía a su mente y a su pensamiento como él había fraguado la muerte de su hombre más fiel, porque eso también le robó la autoridad ante otro general, porque luego se lo sacó en cara a quien había enviado que lo llevase al frente de la batalla. Escuche, cuando usted permite ciertas cosas en su vida que no están alineadas con la palabra y con la voluntad de Dios, lo que quiero decirle es que el enemigo le está restando autoridad y usted va a ser vulnerable y va a hacer daño en su vida, aún siendo hijo de Dios, un siervo de Dios, David. Así que, ¿qué quiero aconsejarle de parte de Dios? Decidamos ir más profundo. Esto no nos exime de peligros. Escuche, nosotros estamos en este mundo. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero yo prefiero vivir esas aflicciones con mi Cristo, con mi Rey, con la persona del Espíritu Santo, que fuera de Él, porque es totalmente diferente. Ahora le hago una pregunta: ¿de quién va a seguir el ejemplo? ¿De Caín o de David? Porque todas nuestras decisiones y acciones tienen un resultado y un consecuente. Así que si usted ha recibido algo de parte de Dios, quiero pedirle que pueda inclinar su rostro. Escuche, esta es